Y bueno, un tema que por lo menos es bandera siempre en este programa, el tema de los derechos humanos. No dejamos pasar la oportunidad de hablar y de señalar cuando hay violación a los derechos humanos en este programa, el caso Ayotzinapa también muy de cerca. Y nos da mucho gusto que nos acompañe en cabina y que esta tarde esté con nosotros Santiago Aguirre, querido amigo, y él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias, Santiago, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, al contrario, buenas tardes y con esta ocasión de poder también felicitarte a ti, a tu equipo por este espacio y desearles lo mejor. Ya armaremos algo con el centro sin duda, porque vaya que necesitan altavoz, vaya que necesitan más micrófonos, todos los que se puedan sumar a su extraordinaria labor. Y un poco, Santiago, pues está haciendo y se empieza a hacer. Hoy veíamos reporte de artículo 19 sobre la violencia en contra de periodistas. Es un tema que toca también los intereses y las banderas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Pero vamos haciendo este cierre de sexenio. Un poco te pediría esta mirada desde arriba de lo que ha sido este sexenio, particularmente con el tema de derechos humanos y con organizaciones como las de ustedes, Santiago. Sí, Javier, pues llegamos ya a final de sexenio y es inevitable y es necesario hacer balances, ¿no? Hoy, artículo 19, como dices, colocó este informe que es muy relevante. Nosotros lo que vemos desde el Centro Pro es que cerramos el sexenio con algunos avances en temas de derechos sociales, que son de derechos humanos, no los podemos soslayar, el incremento del salario mínimo, la reforma laboral, el haber colocado en el centro los temas de desigualdad. Yo creo que todos los que nos dedicamos a derechos humanos lo debemos aplaudir. Pero al mismo tiempo, Javier, llegamos con pendientes que se han agudizado mucho en las dos áreas que se volvieron el corazón de la agenda de derechos humanos, que son la crisis de violencia y la crisis de impunidad. Y ahí llegamos con pendientes porque la violencia no disminuyó, lo hemos platicado muchas veces, nos quedamos en una meseta muy alta de homicidios, con eventos muy cruentos además, cualitativamente en todo el territorio, y con referencia a la agenda antiimpunidad, terminamos el sexenio con un énfasis excesivo, desproporcionado en la Suprema Corte, y no en arreglar las fiscalías, que es realmente nuestra causa de raíz de la impunidad que tenemos en México. Entonces, si a eso le sumas que la deriva de los últimos años ha sido esta retórica de descalificar a las víctimas, a los periodistas, a las organizaciones, pues el balance no puede ser positivo, ¿no? Ojalá que en la administración que viene haya más apertura, escuchar las voces de la academia, de las organizaciones de derechos humanos, de las propias víctimas sobre todo, y que eso ayude a que se vayan abriendo espacios para colocar sobre la mesa propuestas basadas en evidencia, que es lo que el país necesita. Particularmente con el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿tú lo tienes más claro? ¿Cuándo se renueva el ombudsman de la comisión? Cumple su ciclo la persona que actualmente está a la cabeza de la CNDH a finales de este 2024, son ciclos de 5 años, inició en 2019, y ojalá que haya renovación, que no haya reelección, porque ha sido una gestión reprobada también en cuanto a sus resultados. Esto desde una visión, insistimos, de nacional. ¿Qué dice y cómo nos ve el mundo también? Me llamó la atención este hilo que pusieron a través de sus redes sociales de cómo se llevó a cabo el viernes pasado la sesión de adopción de recomendaciones a México en el marco del examen periódico universal de estas recomendaciones internacionales relacionadas con derechos humanos. ¿Cómo nos fue, digamos, en esta evaluación, Santiago? Pues fue el cuarto ciclo, Javier. Sí. Es la cuarta vez que México comparece ante sus pares para rendir cuentas en derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Es una instancia muy relevante. Y si bien hay que aplaudir que México siga compareciendo, porque en este mundo donde los derechos humanos se están dejando de lado, hay países que simplemente no se prestan a este ejercicio, sí llamó mucho la atención los temas en los que México no aceptó las recomendaciones internacionales. Digamos que en la jerga diplomática es que tomó nota, no es rechazo, pero en los hechos es un rechazo, porque se trata de 14 cuestiones que están vinculadas a temas muy esenciales de la agenda de derechos humanos. El tema de la militarización, de los controles civiles sobre el ejército, el tema de el uso de herramientas de espionaje en contra de la población civil y de la investigación del mal uso de este tipo de herramientas, y algunos temas vinculados también con la situación de los migrantes
y con el uso de la prisión preventiva y el arraigo. Entonces, digamos que en esos temas México mantuvo una posición dura y sí llama la atención que aumentó el número de recomendaciones rechazadas por México, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es dices, tomamos nota, pero ¿se le obliga de alguna manera a trabajar sobre eso a México o simplemente es un señalamiento, Santiago? Mira, en derechos humanos a nivel internacional los mecanismos son imperfectos. La mayoría hacen recomendaciones, pocos son los que tienen dientes para hacer cumplir sus recomendaciones. Pero siendo perfectibles son muy importantes. Ahora lo estamos viendo que muchos países empiezan a eludir estos ejercicios o a socavar el régimen internacional de derechos humanos y digamos que es en el seguimiento en los años por venir y en el trabajo que hagamos internamente la sociedad civil, las víctimas, la academia, donde se puede ir exigiendo el cumplimiento de estas recomendaciones. Okay. Otro de los temas, tal vez el tema bandera, digamos, el más importante ya desde hace tantos años, pues tiene que ver con el caso Ayotzinapa. El Centro PRO particularmente, un centro que ha estado muy de cerca y siempre que hemos platicado con ustedes han sido muy cuidadosos en decir nosotros no imponemos ninguna voz, nosotros somos un puente tal vez de comunicación y siempre han sido también muy cuidadosos en el tema de decir primero tienen que hablar los padres, después podemos reaccionar a eso, pero primero tendrían que hablar los padres. En esta visión general también del caso Ayotzinapa, híjole, ¿cómo cerramos este sexenio y en dónde estamos parados ahorita, Santiago? Pues mira, Javier, te diríamos desde el Centro PRO que es muy representativo de lo que fue esta administración. Empezamos con mucha voluntad, siempre lo reconocimos desde el Centro PRO y con las otras organizaciones que trabajan en el caso, Tlachinolan, Serapaz Fundar, acompañamos algunos de esos esfuerzos, nos consta la dedicación del subsecretario Encinas, del fiscal inicial del caso Gómez Trejo, pero a mitad de la administración, pues el ímpetu empezó a flaquear, fundamentalmente por dos de los temas en que queda de ver este sexenio, la fiscalía y el empoderamiento militar. Entonces, llegamos al final del sexenio con algunos avances, pero no con el principal, que para un papá, mamá de un desaparecido es saber el paradero final de sus hijos. Y el estándar internacional en eso es muy claro. En un caso de desaparición puede ser muchos esfuerzos, meter mucha gente a la cárcel, en fin. Pero mientras el paradero no esté esclarecido, el caso no se puede dar por resuelto. Estamos hablando con Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Se llegó a esta pared llamada el Ejército en el caso Ayotzinapa? Sí llegó un momento en el cual no hubo nadie que pudo, o sea, para abrir tal vez algunos archivos, que el Ejército le diera los papeles necesarios a los investigadores, a los propios padres, ¿sí fue esa pared? Mira, en el Centro PRO hemos sido, como decías y te lo agradezco, Javier, muy cuidadosos de lo que afirmamos. Nosotros nunca hemos dicho el Ejército materialmente desapareció a los estudiantes. ¿Qué es lo que sí hemos dicho? Hemos dicho que hay muchas irregularidades antes, durante y después de los hechos sobre la actuación del Ejército que no han sido esclarecidas. Y en particular la actuación en esa noche y en lo que vino después ha sido muy opaca. Nuestra sensación es que el propio Ejército por opaco generó esta condición de mucha sospecha y es difícil descartar líneas de investigación que ni siquiera se comenzaron a indagar con seriedad. Sí, nuestra sensación es que llegamos a un momento en que la voz del Ejército se volvió preponderante en la mesa y la no entrega de documentos que eran relevantes de acuerdo con el GIE y así lo acredita. Para cerrar, ya sabes cómo son los tiempos también de la radio. En un minuto, ¿qué le pedirías a la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum? Escucha a las víctimas, que sepa que la agenda de derechos humanos tiene un contenido siempre áspero, de crítica, y mucha gente adolorida en el país que no ha recibido justicia, pero si toma los reclamos de las víctimas como algo personal, como un cuestionamiento a su proyecto político en su conjunto, o como movido por intereses de terceras potencias o intereses ocultos, la agenda se nos va a quedar estancada como ocurrió en este sexenio. Creo que hay voces adentro de su partido que entienden este tema, la del propio subsecretario Encinas, Lázaro Cárdenas, en fin, ojalá que Prive la escuche esas voces y no a otras que no han contribuido. Bueno, pues Santiago, sabes y tu equipo, le mandamos un saludo a todo el equipo que hace posible el trabajo de este Centro de Derechos Humanos, tienen el micrófono abierto, estaremos buscando posibilidad de eso, de poder colaborar, de darles más voz
Admiramos muchísimo el trabajo de cada uno de los que trabajan en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y bueno, ojalá esta se convierta en una plática habitual en este espacio. Gracias, Santiago, por estar esta tarde con nosotros. Con mucho gusto y muy agradecidos, Javier. Felicidades por el espacio. Bueno, pues ahí está, es Santiago Aguirre. Entren y síganlos a través de redes sociales, busquen el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, muy profesional siempre, siempre respetando a las víctimas, teniendo mucho cuidado en los procesos legales también, y también como una puerta de ayuda también para acercarse, para ser una fuente confiable en temas migratorios también. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos. Ya está por acá Olivia Cerón para hablar del meollo del asunto. Regresamos.